Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecnoifoto, ya saben, vuestro canal de tecnología y fotografía. Hoy vengo aquí con el unboxing, no, con la puesta en marcha del Echo Dot de Amazon, el altavoz inteligente de Amazon, el rival más directo, digamos, de Google, los dos que se hacen la competencia. En casa ya hace tiempo que tenemos el Google y quería probar el Amazon a ver, bueno, cuál es mejor, qué características tiene uno, qué características tiene el otro, qué funciones tiene uno que el otro no tiene, en fin, comparar un poco y tener los dos sistemas, porque en Google sobre todo lo que echamos en falta en casa es poder hacer listas. De acuerdo que puedes hacer la lista de la compra, pero por ejemplo si quieres hacer la lista de pendientes de la guardería, para decir, no puedes crear listas complementarias a la lista de compra. En cambio en Amazon sí puedes. Así que bueno, por este motivo y por otros pues he querido probar el Amazon, así que vamos a ver cómo instalarlo y configurarlo y dejarlo en marcha. Dentro de la caja, que es pequeñita, como pueden ver, aquí en comparación con una mano, pues es pequeñita, encontramos el altavoz, lógicamente encontramos su cable cargador también, y un pequeño manual de instrucciones de cómo ponerlo en marcha, que bueno, si están viendo este vídeo, pues el manual ya no lo van a necesitar, así que lo dejo dentro. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro terminal móvil para descargar la aplicación que necesitamos y poner en marcha esto desde el móvil. Así que vamos al móvil. Ya en nuestro terminal móvil lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra tienda de aplicaciones, en mi caso el Play Store, y buscamos esta aplicación, la Amazon Alexa. Le damos a instalar y vamos a esperar que se descargue y se instale. Vemos que ya está instalando, esperaremos un momentito más que lo acabe de instalar. Y lo siguiente que tendremos que hacer una vez instalada, ahora ya está instalada, es abrir y loguearnos con nuestra cuenta de Amazon. La misma que utilizamos para hacer las compras es la que utilizaremos para entrar en la aplicación de Amazon Alexa. Esperamos que cargue. Y aquí vamos a escribir nuestro email o teléfono con el que utilicemos para entrar y la contraseña que tenemos en Amazon. En mi caso vemos que me pide la verificación en 2 pasos, ya que tengo este paso de seguridad. Voy a introducir el código. Como vemos que tenemos que estar concediendo varios permisos a la aplicación y le voy a dar en añadir dispositivos nuevos, por eso le doy en el símbolo de más. Voy a añadir un altavoz Amazon Echo, así que le doy en Amazon Echo. Se lo está pensando y me pide qué tipo de dispositivo quiero añadir. En mi caso es un Amazon Echo. Le voy a decir que es uno de tercera generación. En este momento ya tengo el cable aquí para conectarlo, así que procedo a conectarlo. Y se tendría que encender una luz naranja alrededor para entrar en modo de instalación. Vamos a esperar un momentito a ver si nos sale la luz de color naranja. Y aquí tengo la luz de color naranja, así que le voy a decir que sí. Hello, your device is ready for setup. Just download the Alexa app and follow the instructions. Hallo, dein Gerät kann jetzt eingerichtet werden. Lade dazu die Alexa-App runter und folge den Anweisungen. Bonjour, votre appareil est prêt pour la configuration. Téléchargez l'application Alexa et suivez les instructions. Ciao, il dispositivo è pronto per la configurazione. Scarica l'app Alexa e segui le istruzioni.
Hola. El dispositivo está listo para que lo configures. Descarga la app Alexa y sigue las instrucciones. Como vemos, nos dice esto en varios idiomas. Le vamos a dar a permitir ubicación. Aquí le vamos a decir permitir, porque si no, no nos hará una instalación correcta. Vamos a esperar. Seleccione el Amazon Echo. Está buscando dispositivos, a ver si encuentra uno. Como pueden ver, pues lo tengo aquí al lado, supongo que lo va a encontrar. Efectivamente, aquí me lo ha encontrado. Voy a seleccionar el dispositivo este. Seleccione una red Wi-Fi. Ahora, lógicamente, nos dice a qué red Wi-Fi lo queremos conectar, que tiene que ser el mismo que están el resto de dispositivos inteligentes de la casa. Voy a escoger mi red Wi-Fi, voy a introducirle la contraseña y vamos a continuar desde el móvil. Bueno, ya le he introducido la contraseña, le doy en conectar y vamos a esperar que conecte. En este momento está transfiriendo las datos de la red Wi-Fi al altavoz. Esto puede tardar un par de minutitos. Y como podemos... Ya puedes empezar a usar el dispositivo. Pues ella misma lo ha dicho. Ya lo tenemos configurado. En el dispositivo móvil vemos que también ya lo dice. El dispositivo Echo Dot ya está conectado. Le damos en continuar. ¿En qué habitación está el dispositivo Echo Dot? Le voy a decir en el comedor, que es donde lo voy a ubicar. Y le doy en continuar. Ahora aquí en el teléfono lo que nos está diciendo es que bueno, le tenemos que configurar nuestra voz al Amazon para que nos conozca, porque digamos, por ejemplo, si en la familia somos 3 o 4 miembros y tenemos cada uno una cuenta de Spotify, por ejemplo, pues con la voz él va a asociar nuestra voz con nuestra cuenta de Spotify y así puede poner nuestras listas de reproducción y no que cada uno todo esté mezclado. Después, con la voz de cada uno es importante configurarla para los servicios personalizados de cada miembro de la familia. Así que es un paso que considero muy importante, vamos a hacerlo. Alexa, ¿qué temperatura hace afuera? En este momento, hace 18 grados Celsius. Esta noche se esperan mínimas de 8 grados. A propósito, al enseñarme tu voz, puedo personalizar las funciones de Alexa. ¿Tienes un momento para hacerlo ahora? Sí. Vale, he encontrado varios perfiles para esta cuenta. Si escuchas tu nombre simplemente di sí. ¿Eres Albert? Sí. Albert, vamos a pasar juntos por 4 frases corrientes para que pueda aprender a reconocerte. Primero, di, Alexa, ¿qué? Alexa, ¿qué temperatura hay? Estupendo. Ahora prueba. Alexa, pon. Estupendo. Ahora prueba. Estoy viendo que hay algún problema porque yo no le digo algo. Alexa, ¿qué tengo que decirte? Estupendo. Ahora prueba. Alexa, apa. Y una más. Alexa, añade. Y una más. Podemos ver que hay algún problema, no sé exactamente qué está pasando, porque lógicamente acabo de entrar en el mundo Alexa. Voy a ver si desde la aplicación puedo hacer algo. Perdona, no he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado. Alexa, pon música. Alexa, apaga la luz. Alexa, añade leche a mi lista de la compra.
Bueno, hemos visto que desde el móvil sí lo he podido hacer, desde aquí había algún problema también al principio desde el móvil, pero bueno, ahora lo he podido configurar, le voy a dar en siguiente. Te damos la bienvenida al dispositivo Echo Dot. Este breve vídeo describe algunos conceptos básicos para que te servirán como punto de partida. Bueno, ahora pues tenemos vídeos por lo que parece que nos enseñan un poco a utilizar el Amazon Echo. Esto está muy bien porque no recuerdo que en el Google salga esto. Como he dicho antes, yo ya hace unos meses que tenemos el Google Home en casa y no recuerdo que al instalar el dispositivo te muestren vídeos de qué puedes hacer, si te salen 4 notas esquemáticas, pero no te dice así en forma de vídeo qué puede hacer, así que está muy bien por parte de Amazon. Ahora le voy a dar a inicio y doy por concluida pues la instalación y la configuración del Amazon Echo Dot. Por ejemplo, le voy a preguntar: Alexa, ¿en qué ciudad estoy? Ahora mismo no conozco tu ubicación. Puedes configurar tu ubicación en la app Alexa. Sí, es verdad que yo en la aplicación no le he dicho en qué ciudad estoy, pero le he dado permisos para conocer la ubicación, por tanto yo deducía que ya tenía que saber en qué ubicación estoy. Bueno, son pequeñas cosas que hay que ir trasteando la aplicación, hay que ir configurando y bueno, a partir de aquí pues ya cada uno va a ir trasteando la aplicación, va a ir trasteando el altavoz y vamos a ir entrando en el mundo de los altavoces inteligentes, ya sea en este caso con el Amazon Alexa, también lo podemos hacer con Google Home, con el de iPhone. Bueno, cada vez hay más empresas que se lanzan al mundo de los altavoces inteligentes, pero bueno, en este momento yo considero que los dos principales son Amazon y Google, así que bueno, voy a dar por finalizado aquí el vídeo de la configuración y la instalación del Amazon Alexa. Espero que les haya sido de utilidad. Como les he dicho al principio, las instrucciones de aquí dentro yo creo que no les van a hacer falta con todo lo que han visto en el vídeo. Si es así, denle a like, sobre todo no olviden de suscribirse al canal para ir recibiendo todos los vídeos que se vayan publicando, ya sea de Amazon Alexa, ya sea de Google Home, ya sea de fotografía, ya sea de tecnología en general, ya sea de Home Assistant. Miren los vídeos y los tutoriales del Home Assistant, que es un mundo que les va a encantar y van a ver cómo pueden controlar toda su casa a través de la aplicación de Home Assistant. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.